Génesis capítulo 1, versículo número 27. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Cuando empezamos a leer este versículo hay que entender lo que su palabra nos enseña. Dios propone en su corazón, propone en su anhelo, en su deseo de crear al hombre, pero lo crea con una característica en especial. Dice, quiero hacer al hombre, pero no solamente quiero hacer al hombre, dice, lo quiero hacer como yo. O sea, usted puede crear un montón de cosas, pero Dios no solamente creó algo por crearlo, no. Dijo, esto lo voy a crear, pero esto tiene que ser igual a mí. Y Dios creó los peces, y creó las bestias, y creó la naturaleza, y creó el mar, y todo es muy bello, todo es muy lindo. Pero hay una cosa que Dios dijo, esto lo haré como yo, y fue al hombre. Y después dice, varón y hembra los creó, versículo 28. Y después dice así, y les bendijo Dios, diga conmigo, les bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Ok, nos vamos a enfocar en este versículo, versículo número 28. Dice que Dios creó al hombre, pero lo crea a su imagen, y después de crearlo a su imagen, al verlo ya creado a su imagen, Dios lo bendice. Y cuando lo bendice, Dios da una instrucción a aquello que era como Él. Y la instrucción que le da, le dice, ok, ahora que son como yo, hagan lo que yo hago. Y les da una orden, dice, una cosa es que seas como Él, y otra cosa es que hagas lo que Él hace. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es que yo sea como mi papá, y otra cosa es que haga lo que mi papá hace. Una cosa es que yo tenga un hijo que sea como yo, y otra cosa es que él haga lo que yo hago. Y dice Dios una cosa, después de hacernos a su imagen, nos ordena hacer algo que Él hace. Y le dice, ¿sabes? Te voy a poner a señorear como yo señoreo. No solamente serás como yo, harás lo mismo que yo hago. Yo señoreo, tú vas a señorear sobre todo, absolutamente todo lo que hay en la tierra. Tú eres el dueño de todo, eres la inteligencia en esta tierra. Pero cuando lo pone a señorear, también le da una orden, porque esto es una ordenanza, y le dice, fructificad y multiplicad. ¿Está conmigo? Una característica de Dios es que Dios siempre está creando y siempre está fructificando. Cuando vemos el carácter de Dios, vemos a un Dios que siempre está creando cosas. Su palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana. No usa la misma misericordia todos los días. Siempre está dando una misericordia nueva. Sus milagros cada vez fueron diferentes, son diferentes. Sus pensamientos, dicen, no son vuestros pensamientos, amén. Son pensamientos de bien. Es un Dios que está creando. La Biblia nos enseña que Él no descansó hasta terminar de crear la tierra. Es un Dios que crea y crea y crea y crea y crea. Y sabes, Dios puso esa característica en ti. Hay una característica que Dios ha puesto en ti. Dos características. Número uno, que Dios te ha puesto Señor sobre todo. Y número dos, que te ha dado la facultad para poder crecer y para poder multiplicarte. Esto es algo que los demás seres vivos en esta tierra no tienen. Ningún animal, aún con su gran inteligencia, tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de hacer algo nuevo. No, Dios nos dio esa inteligencia, esa sabiduría a nosotros. Y sabes, la persona que lo entiende es una persona que va a tener un crecimiento en su vida. La persona que no siente que pueda crear algo, esperará a que otros crean algo para poderlo tomar. Pero la persona que entiende que es un ser creativo, que es un ser inteligente, él provocará la creación de muchas cosas. Steve Jobs
fue un creador y él creó iPhone y creó las Mac y creó todo esto y un sistema operativo y todo lo que tú quieras. Y dices, ¿y por qué no lo creó un cristiano? Porque esa sabiduría la puso Dios sobre, no los cristianos, no, lo puso sobre la humanidad. Y cuando el Hijo de Dios no está dispuesto a trabajar por crear, vendrá otra persona que sí está dispuesta y va a crear cosas que tú no pudiste lograr. Modelos de negocios. Que tú puedes ir a la oración y decirle, Señor, dame la oportunidad de crear un producto que pueda ser de beneficio para mucha gente y de esa manera yo pueda tener mi propio negocio. Pero no estamos acostumbrados a ir a la oración, a decirle al Señor, Señor, háblame, Señor, muéstrame, Señor, ayúdame a construir, Señor, ayúdame a hacer algo nuevo. Pero Dios te dio la capacidad de crear, te dio la capacidad de fructificar y de multiplicarte. El problema del cristiano es que está esperando la bendición, pero no está trabajando para la bendición. La iglesia cristiana nos enseñó por mucho tiempo cosas como tu milagro ya viene, tu promesa ya viene, tu prosperidad ya viene. ¿Sabes en cuántos? Tengo 19 años en el evangelio y he estado en montones de campamentos y en montones de campañas y de cultos. ¿Sabes cuántas veces oí profetizar a una persona? Dice el Señor que tú vas a ser gobernador de esta ciudad. Es más, se atrevían hasta a profetizar. Dice el Señor, aquí hay un próximo presidente en esta iglesia. Aquí hay el próximo empresario. Y dice Dios, y palabras proféticas, Dios te va a levantar. Y sabes, cuando la persona empezó a crecer, dice, no, es que a mí me dieron una palabra que un día yo voy a estar en la política y esto y lo otro. Y cuando llegó el tiempo de estudiar preparatoria, no quisieron estudiar. Cuando entraron a la preparatoria, se metieron a cualquier preparatoria. Cuando entraron a la universidad, en vez de estudiar derecho, leyes, algo, lo que sea, terminan estudiando cualquier otra carrera que nada que ver. ¿Por qué? Y hay gente esperando esa promesa. Pero es que la bendición no se recibe así. La palabra no se recibe así, no se cumple así. Tú tienes que hacer algo, trabajar para que esa palabra se pueda cumplir en tu vida. Dios le dice una cosa, le dice fructificad y ¿qué? Y multiplicaos. Le dicen, ¿sabes qué? Pongo en ti el don de la fructificación, pongo en ti el don de la multiplicación, y para esto te pido una cosa, ponte a trabajar. Dice, pongo en ti el don de la fructificación y la multiplicación, por eso te digo, empieza a llenar la tierra y empiezas a juzgarla. Y mucha gente cree que dice el Señor que este año va a ser el tiempo de tu bendición, y nos quedamos esperando la bendición. Si Dios ha hablado que este es el tiempo de tu bendición, es porque quiere que empieces a llenar la tierra y empieces a sojuzgar la tierra. Dios te está llamando a trabajar. Dios te está llamando a labrar la tierra. ¿Qué persona se levanta en tiempo de cosecha a esperar cosecha cuando ni siquiera puso semilla debajo de la tierra? Si yo empiezo y digo, esa es la época de sembrar, es la época de labrar la tierra, y empiezo a labrar la tierra y empiezo a hacer surcos sobre la tierra, y mi vecino lo hace, y yo no lo hago, yo me quedo sentado porque es el tiempo de mi bendición. Y mi vecino va y lo veo y que anda ahí, me digo, mira, él anda ahí afanado, amén. Pero yo sé, Dios me prometió que este año es el año de mi bendición. Y la persona labra esa tierra. Y luego después viene la temporada de poner semilla. Y luego viene la temporada de la lluvia tardía. Y empieza la temporada de lluvias a regar. O el vecino empieza a regar la tierra. Y yo sentado todavía esperando mi bendición. Y luego llega el momento del tiempo de la cosecha. Y voy hacia mis tierras. Y de repente veo al vecino en su tractor recogiendo toda la cosecha, y yo veo en mi tierra que no hay nada, y todavía le digo a Dios, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has abandonado? Ya no te voy a seguir. Porque qué persona que no ha sembrado nada espera recibir en tiempo de cosecha. Ponte a trabajar la tierra. Después viene Génesis capítulo 2, dice, y entonces Dios pone a Adán a labrar la tierra, a trabajar la tierra.
Las bendiciones, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, cuando vienen sobre tu vida, cuando se profetizan sobre tu vida, lo que Dios está esperando es que empieces a moverte, empieces a hacer algo, empieces a trabajar por algo, empieces a esforzarte por algo. Dios te diseñó con el plan o con el ADN de multiplicar y crecer. Sí, hay empresarios en esta iglesia. Sí, ¿sabes qué es lo que se tiene que hacer para que se desarrollen empresarios en esta iglesia? Necesitamos empezar a crear algo que la gente allá afuera necesite. Cuando Dios te da una palabra, dice el Señor que te va a levantar como un empresario. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? No esperar a que alguien venga y te dé una propuesta de un negocio. No, lo que tú tienes que hacer es empezar a decir, bueno, ¿para qué soy útil? ¿Qué pueden hacer mis manos? Ok, entonces empiezo. Le digo, ¿qué tipo de negocio quiero tener? ¿Estás conmigo? Aunque yo voy a ser un empresario, quiero tener un tipo de negocio. A mí me encantan las ventas. Bueno, necesito vender algo, crear algo para vender algo que las personas necesiten. Y así arrebato la promesa y empiezo a buscar a Dios. Dijo el Señor que me levantará como un gran empresario. Padre, ¿qué es lo que tienes para mí? Señor, muéstrame. Y de repente Dios hablará a tu vida y te dirá, este es el negocio. Y empezarás y dices, bueno, ese es el negocio. Y cuando Dios te habló, hay gente que te va a decir, no, eso no deja, no, eso no está bien, no, eso no va a funcionar. Pero cuando Dios ya te habló, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a respaldar. Y Dios va a empezar a respaldarte. Dios va a empezar a respaldarte. ¿Por qué? Porque activaste una palabra. La palabra se tiene que activar. La palabra se activa. Cuando Dios habla a tu vida y te da una promesa, Dios te está diciendo, te estoy dando la capacidad. Ahora haz lo posible. Cuando Dios nos llamó a construir la iglesia, cuando yo le dije a usted hace ya 2 años, le dije, ¿sabe qué? Dios acaba de poner en mi corazón construir una iglesia. Y no teníamos terreno ni nada, absolutamente nada, ni dinero para enganchar nada. ¿Sabe qué empecé a hacer? Trabajar. Y empecé a ver terrenos y a buscar terrenos y a meterme en internet y a visitar terrenos y a verme con personas sin dinero. Porque Dios me está diciendo, te estoy dando la capacidad de construirme casa. Ahora ponte a trabajar. No me quedé esperando a que viniera alguien y me dijera, oiga, ¿sabe qué? Dice el Señor que le puso una visión de construir una iglesia. Sí, ok, quiero venderle un terreno a pago sin intereses. ¿Cómo ve? No, tuve que salir. Amén. Y una vez que conseguí el terreno, tuve que trabajar para empezar a construir. Y seguimos trabajando para poder construir esa casa. Si yo no entendiera esta forma de activar la palabra, yo me hubiera parado hace tanto tiempo diciéndole a Dios, Señor, es que tú no provees. Señor, es que tú no mandas el dinero que se necesita. No, cuando no hay dinero, ¿sabes qué hago? Yo, cuando no había dinero o cuando no hay dinero, ¿sabes qué hacemos? Actividades, vamos a trabajar. O le digo a Dios, Dios, dame más trabajo. Y salimos a trabajar. Yo le digo, ¿por qué? Porque Dios me dio la capacidad de fructificar y multiplicar. Si yo creo en esta palabra, sé que donde me pare, Dios me abrirá puertas y me multiplicará. Pero el problema de las personas es este, dice el Señor, voy a transformar tu familia. Y uno se queda esperando a que Dios transforme la familia. Y así no se activan las palabras. Cuando Dios dice, yo voy a transformar tu familia, quiere decir, dice el Señor, te estoy dando la capacidad para poder transformar tu casa. Y cuando alguien cree en esa palabra, ¿sabes qué hace? Empieza a buscar a Dios, a orar a Dios, a ayunar a Dios. Empieza a ser confrontado por Dios todos los días. Y Dios empieza a transformar su vida. Hay personas, una vez me pasó, una hermana llegó conmigo y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Dios me dio una promesa y me dijo que mi hijo un día vendría a sus pies. ¿Y usted lo cree, hermana? Lo creo con todo mi corazón. Sé que mi hijo pronto vendrá. Amén, qué bueno. Pasa el tiempo, hubo una reunión, una fiesta acá, el hijo vino a la fiesta,
platiqué con él, le gustaba mucho el fútbol, entonces ahí platicamos, fuimos a jugar una vez y en la plática le dije, ¿sabes? Le dije, ¿por qué nunca has ido a la iglesia? ¿Por qué no vas a la iglesia? Dijo, no hombre, pastor, ¿yo a qué voy a la iglesia? Una vez fui. Y cuando regresé, mi mamá, ¿sabe? La primera que hice algo mal, ¿sabe qué me dijo? ¿Ya eso fuiste hoy a la iglesia? Y no me la perdonó toda la semana. ¿Para eso estás yendo a la iglesia? ¿Y cómo se va a activar esa palabra sobre tu vida? La misma madre estaba desechando la palabra que Dios le estaba dando. Y dijo, pastor, prefiero cambiar cuando yo haya madurado y haya cambiado mi vida. Yo digo, entonces, ¿para qué vienes ya? Y le dije, ¿sabes qué? No es así. No es así. No tienes que ser perfecto para venir a sus pies. Dios te está llamando ya. Y como una persona que dice, estoy esperando una promesa, como echa a perder una promesa de Dios. A veces nosotros echamos a perder las promesas que Dios nos da. Nosotros mismos, ¿sabes por qué? Porque tenemos la promesa, pero no trabajamos para que se cumpla esa promesa. Hay 3 cosas que tú tienes que aprender a hacer para que las promesas de Dios se cumplan sobre su vida. Número 1, vas a tener que aprender a esforzarte. ¿Qué es lo que estamos hablando? Vas a tener que aprender a trabajar. Vas a tener que aprender a hacer sacrificios. No, Josué capítulo 1, verso 1. Aconteció después que la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Diga conmigo, buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. Habían estado vagando por el desierto bastantes años. Empiezan a morirse todos. Y Josué, yo creo que estaba asustado diciendo, no, yo en cualquier momento también me muero. Se están muriendo todos. Porque Dios dijo, nadie, ninguno de estos verá la tierra prometida, morirán en este desierto. Y empiezan a morirse y Josué asustado, pero de repente recibe una noticia buena. Le dice, ¿sabes? Moisés ya se murió. Dice, levántate, tú no te vas a morir, tú sí vas a entrar al Jordán, tú sí vas a entrar a la tierra prometida. Dígame si no era buena noticia. Yo creo que Josué dijo, no, si se muere Moisés me muero yo porque yo soy su siervo, yo estoy pegado con él. Pero Dios le habla a Josué y le dice, Josué, te tengo una buena noticia, tú no te mueres, tú vas a entrar a la tierra prometida. Yo te daré a ti, es más, no solamente entrarás, tú vas a señorear esta tierra, tú vas a ser el líder, tú ahora ocuparás el lugar de Moisés. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Diga conmigo, una promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y después de que le pida que se esfuerce, le dice otra cosa: y sé valiente. En pocas palabras le dijo, ganarás, pero pelearás. Porque nadie es ganador si no pelea. ¿Está conmigo? Una promesa. Y le está diciendo, esta es tu promesa, activa la promesa. ¿Cuál es la? Ay, pastor, entonces ¿qué chiste tiene? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que con Dios siempre seremos vencedores. Es que cuando no tienes a Dios, tu vida es una moneda al aire. Pero cuando tienes a Dios, cuando buscas a Dios, cuando permaneces en la oración, cuando permaneces en su presencia, Dios hablará a tu vida. Dios pondrá personas, quitará personas que no deben de estar en tu vida. Dios hablará, te dará ideas que para otros son tontas.
Te dará ideas que para otros son tontas y te dicen, no, eso no está bien. Tu idea terminará siendo inspiración para muchos más. Tomarás decisiones que te llevarán al éxito y no decisiones que te lleven al fracaso. Porque Dios te dio la capacidad de fructificar y multiplicar. Las personas no pueden celebrar antes de tener la victoria. Dice, no cantes victoria antes de tiempo. Nosotros sí, nosotros podemos celebrar la victoria que Dios nos ha dado, porque sabemos que Dios nos ha dado la capacidad de fructificar, de multiplicar, y que si nos esforzamos, Dios nos va a respaldar. Vea una cosa, pero siempre que iban a la guerra, Dios hacía una cosa. ¿Sabes qué hacía? ¿Sabes cómo les daba la victoria? Antes de pelear les decía, que suenen las trompetas. En pocas palabras decía, hagan fiesta antes de pelear. Cuando Gedeón iba a pelear contra todo ese ejército, ¿qué les dijo? Rompan los cántaros y que suenen los tambores, las trompetas y todo. Dice la Biblia que cuando empezaron a hacer eso, se empezaron a confundir entre ellos y se mataron entre ellos. Josafat fue lo mismo. Cuando vemos a Dios, cuando vemos una pelea invencible, ¿sabes qué hizo Dios? Celebre. Esa es la diferencia. Dice Dios, te doy la capacidad de fructificar y de multiplicar. Solamente te pido una cosa, esfuérzate. Le estaba dando esta promesa, le dijo, te entrego la tierra prometida. ¿Y qué tuvo que hacer Josué? ¿Qué tuvo que hacer? Levantar su pequeño ejército. 14 vueltas o 13 vueltas a Jericó. Tuvo que hacer algo. ¿Y qué esa vuelta qué era? ¿Con qué lo hacían? Con alabanza. Y dice que cayeron los muros. Y cuando cayeron los muros, ¿qué hizo? La gente dijo, ¿qué onda? Y él les dijo, no, es que Dios me dijo que ya todo era mío. Y los gigantes y todo, bueno, no, pues danos chance de irnos, ¿no? Sacaron su espada y Josué tuvo que sacar la suya. El problema de nosotros es que esperamos y esperamos y esperamos y esperamos, pero no hacemos nada para que la promesa se cumpla o suceda en nuestra vida. Hay veces que Dios te va a llevar a eso, a dar pasos de fe. Y te va a empujar a dar pasos de fe, porque así se activa la promesa. Los discípulos pudieron ver de Jesús lo que ellos quisieron. Lo que cada quien quiso fue lo que vio de Jesús. Y solamente hubo uno que pudo caminar sobre el mar. Y no fue que Jesús lo llevó a una barca y hizo venir una tormenta para que se cayera y pudiera caminar. No, le dijo, si quieres ven, aquí estoy. Y él tuvo que hacer algo para poder ver algo que otros no habían visto nunca. Yo creo que Simón después la contaba y decía, Pedro la contaba y decía, el Moisés abrió el mar, yo pasé por encima, yo lo pisé. ¿Qué es más fácil? Peleándose entre ellos, o a su esposa, vieja, ¿qué es más fácil, vieja? ¿Abrir el mar o caminar sobre él? No sé, yo creo que a Pedro no lo callaron en un año contando, yo caminé sobre el mar. ¿Sí o no, mira? ¿Sí o no, mira? Ahí estaba aquel, ¿sí o no? Las promesas de Dios se activan. Este es el año de mi bendición. Ok, si es el año de mi bendición, quiere decir que si lo intento, voy a salir en victoria. Va a haber ocasiones en las que te vas a tener que esforzar más de lo que te has esforzado toda tu vida. Si tratas de hacer algo que otros nunca han hecho. Más si tratas de romper un patrón familiar que tú tienes. Vas a tener que esforzarte más y a veces será cansado y a veces sentirás dolor y a veces te sentirás frustrado y a veces te sentirás triste y a veces mirarás a otros y dirás, ¿por qué no estoy? Y te empezarás a comparar con otros. Pero cuando alguien sabe o se está dedicando a señorear o se está dedicando a sembrar, entenderá que es tiempo de sacrificio. Cuando estamos esforzándonos por algo, la prueba es que te empieza a costar, te empieza a doler, no puedes disfrutar como otros disfrutan. Y mientras que otros andan de fiesta, a ti te toca estar trabajando. Y mientras que otros están aventándose toda una serie en Netflix, tú aprovechas para dormir, porque no tuviste tiempo en todo el día. Pero estás produciendo algo. Y esto es lo que pasa. Así se activan las palabras, esforzándose por algo, trabajando por algo.
peleando por algo. Quiero que Dios use mi vida, entonces me esfuerzo para que Dios me use. Busco su presencia. Y mientras que todos se levantan a las 7 de la mañana, yo me levanto a las 5 de la mañana a buscar en intimidad a mi Dios. Porque quiero que Dios me use. Quiero cambiar la vida de jóvenes. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estudiar algo que me ayude, que me abra mi mentalidad. Tengo que buscar la palabra de Dios. Tengo que buscar oración. Tengo que buscar mi comunión con Dios. Tengo que consagrarme con Dios para que yo pueda hacer algo, para que esa palabra se active. El problema del cristiano es que le gusta recibir palabras, pero no hace nada para que esas palabras se activen en sus vidas. Cuando Dios nos dio la capacidad de fructificar y multiplicar. La segunda cosa es aprender a desechar. Cuando quieres crecer, vas a tener que aprender a desechar. Vas a tener que aprender a quitar cosas de tu vida que te estorban para crecer. Vas a tener que cambiar tus hábitos. Vas a tener que dejar cosas que te entretienen pero que no te edifican. Vas a tener que dejar amistades que en lugar de empujarte te jalan y te hacen retroceder. El peor error de una persona que quiere crecer es no aprender a desechar, porque a veces queremos llegar del punto A al punto B, pero queremos llegar con todas esas cosas que nos arrastran hacia atrás. ¿Quieres que tu familia cambie? Pues vas a tener que aprender a hacer cosas que no te gustaban hacer. Quiero la familia unida, pastor, pero a mí no me gusta ir a esas cosas de la plaza y a Paseo La Fe y esas cosas. Me engento con mucha gente. Llego y ya. Pues va a tener que aprender a desechar. Deseche lo que estorba. Yo quiero buscar a Dios, pastor, pero hay amistades ahí que me dicen, ¿para qué vas? Y me dicen que estoy perdiendo el tiempo. Y cada vez que lo veo debatimos. Y cada vez que lo veo me tira. Y cada vez que lo veo se burla de mí. Aprende a desechar ya. Estoy con una persona y siempre me peleo. Siempre salimos problemas. Y siempre salimos de problemas. Y siempre esto y esto y esto. Aprende a desechar ya. Aprende a vivir una vida en paz. Aprende a soltar. Nada más no deseche a sus hijos, por favor. Mi hijo de 5 años, pastor, no me da paz, lo desecho. ¿Sabías que psicológicamente las personas con las que te rodeaste durante tu crecimiento determina el nivel de sabiduría e inteligencia, el nivel de valores que habrá en tu vida? Que lo que eres hoy, psicológicamente, lo que eres hoy es el resultado de todas aquellas personas que estuvieron a tu alrededor durante tu crecimiento. ¿Ha visto eso que dicen enojón, igualito que el papá? Pues, ¿qué más querías? Si fue lo que vio toda su vida. Porque eso fue, él le enseñaron que ese era el modo de responder. Eclesiastés capítulo 3, verso 6 dice así, que para todo hay tiempo. Dice, tiempo de buscar y tiempo de ¿qué? Tiempo de perder, tiempo de guardar cosas y tiempo de... Hay quienes nos brincamos este tiempo. ¿Conoces esas personas que cuando llegas y entras a su patio ves cosas que nunca desecharon porque algún día se podía ocupar? O no nos vamos tan lejos, cuando vas a tu closet y no has tirado la camisa que te quedaba cuando tenías 15 pensando que un día vas a enflacar y te va a quedar. Y una persona que quiere crecer tiene que aprender a soltar. El que está poniendo un negocio tiene que aprender a soltar cosas materiales. Tiene que olvidarse de su tiempo un poco, dejar de pensar en sí mismo o en disfrutar. Y tiene que aprender a invertir su tiempo ahora. Y número 3, debe aprender a tener paciencia. Para el éxito no hay atajos. Tienes que aprender a esperar. Tienes que aprender a disfrutar cada etapa que Dios te da. Guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué pasa? Y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Te recomiendo algo: no te alteres cuando veas prosperar a otro en su camino. Ten paciencia.
Y dices, yo quisiera ya estar aquí. Yo quisiera ya vivir lo que aquel vive, lo que aquel goza. El pastor Efraín, un pastor ya grande de edad, llegó y me dio este versículo, sin él saber nada. Y me dice así: no te alteres, porque el proceso de otros es mejor que el tuyo. Nunca le reclame a Dios porque usted está donde está. Aprenda a tener paciencia, que su victoria también llegará.